un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes. Buenas tardes para quienes nos escuchen los martes. Buenas y saludos y bendiciones a todas y a todos los que nos vean o nos escuchen más adelante, pronto o en el futuro más lejano. Nos toca entrevistar en esta edición, y bienvenidos a todos y a todas, en esta edición del Atrio de los Gentiles, a la profesora, rectora Olga Hernández de Patiño, quien es rectora del recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ya hemos tenido el privilegio de entrevistar también al doctor Edwin Hernández, quien es rector del recinto de Arecibo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico la semana anterior. De manera que se conjugan en estos programas, pues, la experiencia de que la audiencia de Católica Radio, que incluye a nuestra comunidad universitaria, pues conozca un poco, ¿verdad? Y escuche a los dirigentes académicos de las instituciones que componen el sistema de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, cuya base es Puerto Rico, pero cuya raíz geográfica se integra en el triángulo Arecibo-Mayagüez-Ponce. Por eso es que, institucionalmente hablando, es probablemente la universidad más enraizada en la geografía y la sociedad puertorriqueña del triángulo, vamos a llamarlo polígono, esa línea imaginaria que va desde Las Vegas, Vega Alta, Vega Baja, hasta probablemente Guayama. Recibe estudiantes de todo el país, pero no diría que se concentra la mayor parte de los estudiantes de esa zona geográfica y cultural. Somos sociedad, somos personas y somos sociedad. Y hoy, pues, curiosamente, vamos a entrevistar a la doctora Hernández, quien tiene una experiencia vasta, muy grande. Desde su comienzo como estudiante de Ciencias Sociales en el recinto universitario de Mayagüez, hasta sus estudios de maestría y doctorado en conducta y desarrollo humano en la Universidad de Michigan. Desde su estancia académica en Puerto Rico, su participación en la comunidad de Lansing en Michigan, para mencionar algunas, hasta su retorno al RUM, y luego de terminada una carrera en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, estar siendo académica y rectora del recinto universitario de la Pontificia Universidad Católica en Mayagüez. Somos personas, somos cultura, somos sociedad. Somos todos, todo eso. Y nos gustaría compartir hoy, pues, que compartiese con nosotros algunas de las vivencias, experiencias y reflexiones que estoy seguro tiene muchas, con la doctora Olga Hernández de Patiño. Bienvenida, doctora, un placer que esté aquí. Buenas tardes, es un honor para mí estar con usted y con la audiencia que nos ve o nos escucha. Cuéntenos, ¿quién es
¿Quién es Olga Hernández? ¿Quién es Olga Hernández? Bueno, Olga Hernández es una joven que se crió en San Juan y entonces, por razones de trabajo de mi padre, nos mudamos al pueblito de Rincón y ahí comencé mis estudios universitarios en el Colegio de Mayagüez, cuando se llamaba Colegio de Mayagüez, Recinto Unitario de Mayagüez. Ahí terminé mi bachillerato, luego me fui a la Universidad de Hartford a estudiar la maestría. Regresé a la Universidad de Puerto Rico, comencé a trabajar y luego de 4 años la universidad me envió a estudiar mi doctorado. Estudié mi doctorado en 3 años en Michigan State University y entonces regreso a la Universidad de Puerto Rico, donde pues paso muchos años en la universidad hasta que hago una sabática en Michigan State y por razones del destino y porque Dios así lo quiso, puso a mi esposo en mi camino y entonces ahí pues decidí casarme y ahí pues cogí una licencia de la universidad y hasta que eventualmente me quedé en Michigan por casi 17 años y luego regresé aquí a la isla a estar con mis padres y con mi esposo. Y entonces, pues el Señor también abre unas puertas y ahí pues se me brindó la oportunidad de ser rectora de este hermoso recinto que tiene una misión muy importante en el área oeste. Y he tenido el honor de ser la rectora por 9 años. Esa ha sido mi trayectoria a corto plazo y a largo plazo en breves minutos. Usted es especialista en educación bilingüe porque así fueron sus estudios, fueron sus estudios de maestría en Hartford. Y lo es también en psicología del desarrollo, como fue estudiar en la Universidad de Michigan. Habrá impartido decenas y decenas de cursos, habrá participado en foros, talleres, actividades y demás, y ha tenido que ocupar esa tarea que no es fácil de ser administrador de un programa y de una institución educativa. De todas esas tareas, ¿cuál es la que usted ha disfrutado más? La de ser profesora en el salón de clase. Esa no se puede cambiar por ninguna otra cosa. Yo creo que estar en el salón de clase y tocar la vida de los estudiantes, y no es el sueldo del profesor universitario, es el amor y la entrega de tu poder ayudar a ese estudiante y después de tantos años, ¿verdad? Tú tener la oportunidad de encontrarte con esos estudiantes y esos estudiantes darte las gracias, ver esos estudiantes exitosos. Ahora mismo yo le puedo decir, el doctor San Inocencio, que la mayor parte de los profesores que están en el Colegio de Mayagüez, ahora mismo en el Departamento de Psicología, fueron mis estudiantes y son mi orgullo, todos con doctorado. Estudiantes que comenzaron a coger psicología básica conmigo hasta que terminaron el seminario. Pero yo le diría que el trabajo mejor, el maestro, claro. El administrador es importante. Y ahí pues trato de hacer un enlace, porque como administradora, yo creo que hay un papel muy importante y es que tú eres un facilitador para que se pueda ofrecer ese ambiente de enseñanza-aprendizaje, ayudar a los profesores, pero también ayudar a los estudiantes. Y yo le puedo decir que como rector estos 9 años, aunque yo no he tocado directamente a los estudiantes en el salón de clase, yo le puedo decir que tocando a los estudiantes a través del impacto en los pasillos, en actividades, en el ascensor cuando subes y le das unos buenos días o lo ves triste, le preguntas qué te pasa. Yo creo que eso también es bien recompensante por los malos ratos que se pueden pasar por muchas razones en la administración. Vamos un poquito a lo primero y después vamos a lo segundo. Claro que sí. Aprovecho e integro con el tema de la pandemia.
uno imparte clases, ha vivido en comunidad universitaria, en mi caso, pues, en 2 etapas de mi vida. ¿Qué es lo que más uno extraña o extrañaba en medio de la pandemia con todas sus restricciones, cuando no tenía oportunidad de estar en un recinto poblado de estudiantes y en el salón de clases? ¿Qué es lo que más extraña? La interacción directa y personal. Y yo le podría decir, por ejemplo, que nosotros pues, nos integramos al recinto bien rápidamente, sobre todo los administrativos, y oír el silencio en el recinto, subir por esas escaleras y no ver estudiantes, era sumamente, ¿verdad?, triste, para decir una palabra, pero le puedo decir también que yo me quito el sombrero ante los profesores y ante los estudiantes, porque se lanzaron a un cambio drástico, podríamos decir de una semana a otra, y trataron de hacer lo mejor posible de las herramientas que tenían en ese momento. Todos estábamos aprendiendo, definitivamente, ellos y nosotros. Y a través de esa, ¿verdad?, falta de presencialidad, porque yo le llamaría eso lo que es estar presencialmente, el poder uno tocarse. Ahora mismo todavía, cómo nos salvamos tocándonos los nudos por la cuestión de la pandemia, pero la realidad es que yo creo que lo más que hacía falta era esa interacción, y a pesar de que ahora mismo, ¿verdad?, hemos aprendido que a través de plataformas como la que estamos usando ahora podemos tener esa presencialidad, semipresencialidad. No es lo mismo. No es lo mismo estar en una mesa, uno frente al otro, interrumpirnos uno al otro como hacemos los puertorriqueños cuando estamos hablando. La realidad es que eso ha sido lo más que yo creo que todo el mundo le ha hecho falta. El poder estar uno con el otro y el poder compartir uno con el otro en forma presencial. Vamos ahora a la cosa administrativa. ¿Cómo no? Antes de empezar este Zoom, lo conversaba y lo compartí con usted por un minuto antes de que empezara. Conversaba con un colega del recinto de ciencias médicas. Pues me hablaba de las situaciones que se están viviendo allí, primero en el sistema de la Universidad de Puerto Rico en general, donde han sufrido un recorte acumulativo del 49% de su presupuesto acumulativo en varios años de medidas restrictivas de la Junta de Supervisión Fiscal, y que en el caso del recinto de ciencias médicas, donde él labora, nada más, el recorte es de 15 millones este año. Yo me imagino que eso es fuente de muchas amarguras, ¿verdad? De mucho estrés. En el caso del sistema público, que en teoría tuvo siempre garantizado entre comillas, una relativa solvencia fiscal, económica, presupuestaria para operar, porque la ley número 2 del año 66 creó el sistema universitario. La ley nueva de la universidad creó un sistema de cómo financiar la universidad, cómo pagar por su costo, y una fórmula que fue relativamente estable por muchos años. Al punto de que entre fondos externos e internos llegó a tener 1,000 y pico millones de dólares. De repente hay un tope de 500 millones y unas soluciones que se añaden. Entonces, eso pues crea otro escenario brutal. Entonces, pues a veces uno mira, todos tenemos problemas, pero uno mira por lo que está pasando la universidad donde yo me formé, al menos en primero 2 grados académicos, y uno dice que eso no lo aguanta nadie. Usted como administradora de un recinto universitario, pero habiendo sido
tenido una carrera en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto universitario de Mayagüez. ¿Cómo mira las expectativas de los desafíos que tienen los administradores allí y en todas partes en Puerto Rico, incluyendo el área que usted trabaja? ¿Y cómo piensa que esto va a cambiar los equilibrios o desequilibrios del sistema universitario? Bueno, yo le podría decir que la reducción en presupuesto está ocurriendo desde hace varios años. No solamente en la Universidad de Puerto Rico, ha ocurrido yo le puedo decir, hace menos de un mes yo estuve en Michigan, que fuimos a visitar a mis suegros, y tuve la oportunidad de ir a mi trabajo anterior antes de venir acá. Y me quedé anonadada de todo lo que me dijeron de lo que está pasando, porque están pasando por la misma circunstancia que estamos pasando nosotros en términos de corte, en términos de carencia de estudiantes que no quieren estudiar, corte de matrícula. Así que los desafíos son muchos, pero yo creo que es muy importante como administrador que uno tiene que tratar de utilizar las mayores eficiencias en términos del trabajo. Y yo le puedo, por ejemplo, dar un ejemplo ahora mismo de que nos está ocurriendo a nosotros. Con la pandemia, definitivamente ha habido menos estudiantes matriculados en los 3 recintos. Eso es una realidad. Y eso ha conllevado a un corte en presupuesto, pero hacer más, o sea, hacer lo mismo porque tú vas a servir los estudiantes, no vas a servir todos los estudiantes que tenías, pero los servicios, hay unos servicios esenciales que tú no puedes cortar. Así que hay que mirar cómo se puede trabajar en forma colaborativa en términos de, en el caso de nosotros como la Universidad Católica, tenemos 3 recintos, cómo hay unas cosas que podemos hacerlas entre los 3 recintos en forma institucional para cortar costos. Y definitivamente hacer unas medidas y unos análisis que son importantes en términos de los gastos dentro de la universidad. Y le voy a dar un ejemplo, el costo de electricidad. O sea, el impacto que esto ha tenido en el presupuesto es una cosa increíble. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo aquí? Tratamos de agrupar las clases en un solo edificio para no tener que prender ciertos salones en otro edificio, hacer unos cambios para poder ofrecer el servicio de excelencia que espera el estudiante y el profesor, pero también siendo un buen administrador de el corto presupuesto que pueda tener uno en ese momento. Pero sí le puedo garantizar que es uno de los dolores de cabeza más grandes de cualquier administrador universitario en este momento. La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tiene naturalmente unas ventajas, unas defensas y unos sistemas que la ayudan quizá a amortiguar los efectos de todo lo que ha recaído en el país y en otros lugares, a amortiguarlos e incluso a atenderlos o entenderlos como pruebas que se superan, aceleran la curva de aprendizaje y permiten mejorar los servicios que se prestan. Tiene que ver mucho con la actitud. Yo creo que tiene que ver mucho también, distinto, ¿verdad? Quizá a otros lugares, con que no es una universidad que opere con propósito de lucro. Es una universidad de la más absoluta vocación del servicio a su comunidad y a la comunidad puertorriqueña en general, de que unen a muchos de sus integrantes unos elementos de fe y de misión que configuran una visión diferente del mundo y por lo tanto eso promueve unas grandes fuerzas. A mí me gustaría que
que esos elementos los tratásemos, me diese una primera impresión y que esos elementos los tratásemos un poco en la segunda parte de nuestro programa, luego de la pausa, pero ¿cómo lo ve primero? Esbozo de una línea y después vamos a la pausa y seguimos. Claro que sí. Yo creo que como Universidad Católica, ¿verdad? Nuestra misión es sumamente importante. Nosotros definitivamente tratamos de servir y sobre todo, yo le puedo hablar del recinto que más conozco, que es el de Mayagüez. Mayagüez tiene los estudiantes más pobres de todo el área oeste de Puerto Rico. Esa es la realidad. Y si este recinto no existiera, esos estudiantes no pudieran estudiar sus estudios universitarios. Así que la labor y la importancia que tiene la Universidad Católica de Puerto Rico en los tres recintos, en ese triángulo que usted mencionó, porque no es solamente ese triángulo, que nosotros tenemos estudiantes que están fuera de ese triángulo, pero mayormente, ¿verdad?, los que están dentro de ese triángulo que sirven los tres recintos. La realidad es que nosotros tenemos una función muy importante y es nuestra responsabilidad buscar maneras alternas, y la realidad es que nosotros no recibimos dinero como recibe la Universidad de Puerto Rico. El dinero viene de la matrícula de los estudiantes o de propuestas. Así que definitivamente hay que buscar recursos para poder cumplir con la misión que nosotros tenemos, que es sumamente importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida a la segunda parte del Atrio de los Gentiles, edición de hoy martes. Así que pausamos un segundo. Historias de Gentiles, la voz del Atrio de los Gentiles. Mesa redonda, el Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles, hoy con la participación de la doctora Olga Hernández de Patiño, rectora del recinto universitario de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hemos estado hablando de adentrándonos al tema de la misión, la visión, el servicio y el valor fundamental que tiene un recinto como el de Mayagüez, que atiende a una población que de otra manera le sería muy difícil acceder a una educación universitaria. Y bueno, también hemos explicado ha explicado la doctora las diferencias más evidentes con el sistema público. El sistema público se nutre de las contribuciones que todos pagamos, de una fórmula, que aunque ahora tiene un tope de $500 millones, antes llegó a ser de 9.66% de las rentas, el promedio de las rentas de cada 2 años del gobierno de Puerto Rico. Aquí esto se paga con matrículas y propuestas, y evidentemente no puede. Se hace todo lo que se puede y más para no recargar a los estudiantes. Y naturalmente yo me imagino que en algún curso o en algunas instancias se enseñarán, no digo yo los valores, pero al menos las ventajas y las herramientas del ahorro sobre el consumo y de la disciplina a título personal. Para poder cumplir objetivos y alcanzar metas como son las de educarse. Esto viene muy al margen y no habla nada sobre los estudiantes de la Católica. Yo estaba observando como puro evento sociológico las noticias que enfocaron durante 3 días a cientos, miles de personas, la mayor parte jóvenes, muchos estudiantes universitarios haciendo la fila para comprar boletos para Bad Bunny, al margen de que a uno le guste o no le guste Bad Bunny. Cómo la gente hacía ese sacrificio a la manera de diversión, y cómo pasaban las horas y los días allí.
Yo me acuerdo haber hecho eso en mi vida, pero era en el campo de tiro de Vieques por otras razones, no para comprar una taquilla. Pero luego me dio con preguntarle a unos jóvenes que me encontré en otro sitio de cuánto costaban esas taquillas. Y me dijeron que entre 15 y $150. Esos boletos, taquillas donde se venden. Los boletos, 15 y a $150. Y yo decía, pero Dios mío, con eso se paga el aumento de los créditos de un semestre, a lo mejor. Cosas que a lo mejor uno, como se está poniendo viejo, en mi caso me estoy poniendo viejo, todos nos estamos poniendo viejos, pues no me cuadra, no logro encuadrarlo. Pero sucede. Que disfruten los conciertos cuando sean. Pero otra vez, no nos debe animar eso a una reflexión mayor sobre cómo hemos educado desde la escuela primaria, elemental, a nuestros jóvenes y qué les estamos dando en la caja de herramientas para enfrentar los desafíos del futuro del país. Yo creo que a todo el mundo vio la escena, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hago es, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo está desesperado, hemos estado encerrados tanto tiempo, que todo el mundo quiere salir de afuera, pero la realidad es que uno se pregunta dónde están las prioridades. Y esa es una pregunta no solamente para los jóvenes, también para los adultos en nuestro país. ¿Dónde están las prioridades en nuestro país en términos de las situaciones que están ocurriendo en este momento, donde la isla enfrenta tantos y tantos desafíos que solamente podemos ayudar a nuestra isla a salir de esos desafíos si todos trabajamos juntos con un mismo norte? Y yo creo que eso es ahí lo difícil de encontrar qué es lo que está ocurriendo. Y cuando usted decía hacer la fila por días, pues yo pensaba, una de las cosas que yo he podido observar en mi larga carrera académica es la transformación de los estudiantes y las generaciones. Esa es la realidad. Ahora vemos, por ejemplo, cómo los estudiantes quieren respuestas inmediatas, pero inmediatas. Sin embargo, cuando se invita a los estudiantes a venir presencialmente, te dicen que sí quieren venir presencial, pero cuando abres las puertas no vienen. Quieren quedarse en sus casas en la computadora. Sin embargo, pueden estar en filas por horas y horas y horas sentados para comprar una taquilla. Son cosas que uno no puede compaginar una cosa con la otra, pero la realidad es que yo le puedo garantizar que, ¿verdad? En la educación universitaria que se ofrece en la universidad, por lo menos en la católica, en el currículo, se enseñan valores cristianos y el servicio, y se ayuda a los estudiantes a tener pensamiento crítico para poder tomar unas decisiones que sean las mejores para ellos, pero también para su familia y para el país. Se siembran esperanzas, pero se dan herramientas. Y nada, uno disfruta pues cuando ve esos aprendizajes, y más después más luego cuando los ponen en práctica y uno se los encuentra. Yo he tenido el privilegio de enseñarnos, de aprender. Limud es el concepto hebreo de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Pero a mí tampoco me gusta la mezcolanza, es aprendizaje, en donde todos enseñan, ¿verdad? Y yo que he podido estar desde la década de los 80, jovencito, casi recién graduado, dando clases primero en bachillerato y luego en derecho, y lo hacía a los horarios más extremos porque trabajaba, estaba metido en la legislatura, etcétera. Me doy cuenta y me encuentro a mis estudiantes
en el Tribunal Supremo, en los tribunales del país, en secretarías de gobierno, en la industria, en la banca. Muchos llegan a esas posiciones, otros pues hacen otras cosas. Y uno a veces piensa, ¿le habré dado lo suficiente? ¿Pude contribuir a darle más? Es una pregunta importante. ¿Pude darle algo que le sirviese para los enormes desafíos actuales, algunos de los cuales no podíamos vislumbrarlos hace 30 años? En mi caso, hace 35 años más. Son las preguntas que uno se hace, y por otro lado, proyectado eso y traído al mundo presente, ¿cuánto más les puedo ofrecer hoy para que enfrenten esa realidad y la transformen cuando ya uno no esté? Me pregunto si hay sintonía o si se está trabajando eso con mucha intensidad en nuestras facultades y en nuestros estudiantes. Yo creo que sí, y una de las áreas que la universidad ha trabajado mucho en los últimos años es en fomentar el empresarismo en todos sus estudiantes. Yo creo que definitivamente los estudiantes tienen que mirar cómo se abren ellos mismos oportunidades una vez ellos terminan su carrera universitaria. La realidad es que nuestro país en este momento, ¿verdad?, está viviendo unas situaciones que jamás las hubiéramos podido pensar hace, qué sé yo, 10 años. Pensar que ahora mismo no se consiguen personas para trabajar en áreas claves, muy claves en el país. Sin embargo, tenemos una población universitaria que se acaba de graduar ahora en mayo, junio, julio, y muchos de ellos buscando trabajo, muchos de ellos se van de Puerto Rico porque no encuentran trabajo. La realidad es que una de las herramientas que la universidad ha tratado de desarrollar en nuestros estudiantes es el empresarismo, y yo soy testigo de cómo muchos de nuestros estudiantes han puesto sus propios negocios para poder ayudar al país y ayudar a sus familias y transformar, ¿verdad?, sus ambientes. Pero sí estoy de acuerdo con usted de que estamos cambiando constantemente. El cambio ahora no es constante, es seguro. Y la realidad es que nos estamos enfrentando a escenarios sumamente nuevos, donde tenemos que ser ágiles, tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, sin perder nuestra propia identidad, pero definitivamente dar unas herramientas a los estudiantes. Ya el tiempo de la educación universitaria, donde el profesor venía a vaciarle un prontuario completo a un estudiante, ya eso pasó a otro plano. ¿Por qué? Porque ahora los estudiantes literalmente cogen su celular y pueden encontrar todo lo que quieren buscándolo, como decimos, en Google, ¿verdad? Pero la realidad es ese diálogo, ese compartir del estudiante discutiendo los problemas del país y cómo podemos todos contribuir a transformar el país en el país que queremos, ¿verdad? Cuando vemos estas estadísticas de criminalidad, cuando vemos cuántos estudiantes no están graduándose de las escuelas, o sea, eso es una estadística que es preocupante, porque lo que era antes el flujo natural de los estudiantes a la universidad, que era ese proceso de K12, los estudiantes que se están graduando de cuarto año, ahora no es el mismo número que antes. Así que las universidades han tenido que ser creativas también para poder abrir sus puertas a otras poblaciones, para poder servir al país. Una de las características que a mí me parece interesante en la Universidad Católica, y habría que verificar las estadísticas, es que la mayor parte de los egresados
de los recintos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se quedan en Puerto Rico. Distinto al profundo drenaje de gente preparada que se da en muchas otras universidades del país. Quizás por el hecho de ser una base, vamos a llamarla más local, dentro de esa estructura geográfica. Y quizás por el hecho de que muchos estudiantes ya trabajan o han empezado a trabajar para poder pagar su educación y mantenerse, sostenerse y ayudar a su familia. Y muchos de estos estudiantes son primera generación universitaria también. Así es. Quizá por eso, y quizá porque el país hacia donde está creciendo realmente es hacia esos polos. Mayagüez en el oeste, Arecibo en el norte, Ponce en el sur. Pues quizá por eso tienen la oportunidad y se quedan. La expectativa no es irse. Lo menciono porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes de repente encuentran una gran ventaja en eso, de que su hijo, su hermano menor, su sobrino, su nieto, en lugar de estudiar para irse del país, estudie para emprender en el país, mejorar el país y quedarse cerca de la familia. Yo creo que eso es una ventaja que no se ha explicado mucho y que tiene que ver con enfoques desde y dentro de las instituciones educativas. ¿Cómo usted ve el fenómeno de los egresados del recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica? Una de las cosas que yo he podido observar en los 9 años que llevo y que he visto estudiantes, muchos estudiantes regresan después de ciertos años a estudiar sus estudios de maestría. O sea, que se quedan en el área y están trabajando y siguen estudiando de noche su maestría. Otros estudiantes han tomado 2 especialidades. Y he visto muchos estudiantes también que han crecido y han crecido en forma no tradicional de pensamos, como quizás crecí yo de instructora, catedrática auxiliar en el mismo, sino que van de un trabajo y cambian a otro y siguen subiendo en ese campo porque han tenido unas destrezas que pueden combinar varios campos a la misma vez. Pero sí puedo decirle que muchos de los estudiantes son estudiantes que tienen familia o madres solteras que definitivamente se quedan en el área y no se van afuera porque lo más importante es estar con su familia y darle sostén a su familia. Familia. También he conocido estudiantes que vienen a la Pontificia Universidad Católica, en el caso en Ponce, porque sus padres o incluso abuelos, correcto, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es un concepto de tradición que no es el concepto superficial. Es tradición como traslado, como la vieja tradición romana. Raíces y frutos y renuevos y nuevas raíces y nuevos frutos. Pienso que eso quizá podría definir esa función social monumental que debieran tener todas las instituciones educativas y que la he visto florecer en la Pontificia Universidad Católica. Señora rectora, nos quedan 3 minutos. Esos 3 minutos, aparte para, ¿verdad?, despedir el programa en los últimos 10 segundos, son para que usted envíe el mensaje que quiera. Recuerde que esto es una ficha, a lo mejor la ven dentro de 10 años, dentro de 20. A lo mejor la ve algún familiar suyo, joven, haciendo una investigación. ¿Qué mensaje usted le deja
desde esos profundos y entrañables afectos de una educadora de toda la vida. Bueno, yo lo único que quisiera decir es que una educación universitaria transforma la vida y transforma la familia. Así que yo invito, nosotros comenzamos nuestro semestre en agosto, ya mismo comenzamos matrícula, ofrecemos programas de carreras cortas, grados asociados, bachilleratos y maestrías en el recinto de Mayagüez. Por favor, si usted o algún familiar desea tener una educación universitaria en un ambiente seguro, en un ambiente de familia, porque los estudiantes aquí no son un número, son una persona con nombre y apellido, que es parte de una familia que se protege para que ese estudiante pueda completar la meta tan deseada de obtener ese grado académico. Así que les invito a visitarnos. Nosotros desde enero hemos abierto nuestras puertas presencialmente, así que pueden venir por nuestras oficinas. También ofrecemos servicios a través de la plataforma Zoom, como estamos haciéndolo aquí ahora mismo. Todos los servicios a través, el que quiera quedarse en forma digital también lo puede hacer, pero no pierdan la oportunidad. ¿Por qué? Porque no pueden detenerse en este momento, porque Puerto Rico necesita profesionales íntegros, honestos, con valores, para poder transformar nuestro país y dirigirlo a el futuro que sea mucho mejor de lo que nos los entregaron a nuestra generación. Así que agradezco muchísimo, doctor, la participación en este programa y vuelvo y repito, el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico está al servicio de la zona oeste. Nosotros ofrecemos programas únicos que son en hoteles y restaurantes y artes culinarias, pero también tenemos programas en 4 colegios, artes y humanidades, ciencias de la conducta, administración de empresas y educación. Así que nuestros portones están abiertos para todo el que quiera recibir una educación universitaria de excelencia. Y sobre todo, solamente le pido a Dios que bendiga a cada persona en nuestro país para que todos juntos podamos verdaderamente poder ver el reino de Dios aquí en esta isla. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta edición del Atrio de los Gentiles. Solo me resta, además de agradecer al público que nos escucha y nos ve, y a la familia que tenemos oyentes que ya tienen el hábito, no solamente de este programa, sino de los otros 9 que se crearon este año pasado. Son 10 en distintas áreas y temas que se difunden a través de Católica Radio y las redes de la universidad. Agradecerles que hayan sintonizado y estén, y a usted por su enriquecedora y elocuente conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia. Que tengan un bendecido día. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.